El día de hoy, señor presidente, hemos sido testigos que este proyecto de ley necesita un debate de fondo, un debate profundo. Hemos sido testigos, señor presidente, de cómo se han expuesto diferentes posiciones y necesita regresar a comisión, necesita ingresar a comisión, ingresar a comisión. Qué bueno el lapsus, porque tiene que ingresar a comisión. Soy nuevo en el Congreso, señor presidente, y he aprendido que los proyectos de ley que presentamos, y hemos presentado muchos, pasan por comisión. Muchas veces, por ser minoría, es difícil que en comisión le den la oportunidad para que se dictamine. Tenemos que esperar la larga cola para que se aprueben nuestros proyectos. Pero qué sorpresa, el día de hoy se presenta un proyecto y ya lo tenemos en el Pleno, en una circunstancia, en una coyuntura especial que está viviendo el país. El país nos está demandando que solucionemos la divergencia que tenemos con el Ejecutivo. Me pide una interrupción el congresista de Belaúnde, por favor. Interrupción concedida. Gracias, colega. Gracias, presidente. En la línea de lo que señala el congresista Arce respecto a la necesidad de un debate, recordemos que las reformas de reglamento no instan de segunda votación. Es solo una votación para que entre en vigencia, con lo cual ni siquiera tener esta semana entre votación y votación para mayor reflexión y para escuchar otras opiniones. Si se vota hoy por este proyecto a 24 horas o menos de 24 horas de conocer la sentencia y a 48 horas de haber sido presentado, no vamos a tener el tiempo necesario para reflexión informada que ese tipo de decisiones requieren. Muchas gracias, colega. Gracias, señor presidente. Tengo acá el documento de la publicación en El Peruano. He tratado de revisar, hacer una lectura somera. Hay mucha información. Cada magistrado se ha dado el trabajo de dar un detalle, señor presidente, respecto a la inconstitucionalidad de esta ley, pero también refrendando algunos elementos que es muy importante para diferenciar el transfugismo. Señor presidente, el transfugismo hay que sancionarlo botándolo de su curul al congresista, y si es posible, penalmente. Esa es la manera de formalizar la lucha contra el transfugismo. Pero es muy distinto, señor presidente, el derecho a disentir, a tener una voz discrepante. La voz discrepante no puede ser sancionado, señor presidente. Tenemos el derecho a la libertad de conciencia, tenemos el derecho a la libre asociación, señor. Un minuto, que culmine. Y evidentemente el derecho a disentir, por principios, por profundas convicciones. Señor presidente, yo soy leal al plan de gobierno, soy leal al programa, soy leal a la votación que me dieron y la delegatura que tengo de mi población. Si yo cambio de posición, ahí estoy traicionando. Entonces es muy distinto, señor presidente, abordar este tema y pretender decir que es un transfugismo cuando uno tiene la libertad de conciencia para optar en función de sus principios. Señor presidente, yo exhorto a cada uno de los congresistas acá presentes que analicemos bien ese proyecto de ley. Nosotros hemos sido elegidos, representamos a una población, tenemos una obligación con ellos, pero no pueden someternos, no pueden callarnos, no pueden obligarnos a seguir una posición contraria a nuestra conciencia. Y por ende necesitamos una libertad de acción. Y por la posibilidad de disentir no podemos ser sancionados, señor presidente, al contrario. Y el Tribunal Constitucional se ha presentado. Esta semana hemos sido testigos de cómo se vulneran nuestros derechos. Nosotros en el Bloque Nuevo Perú no tenemos la posibilidad de participar en la Junta de Portavoces, señor presidente. Tenemos que buscar a los congresistas para preguntarles qué han tratado. La Junta de Portavoces decide agenda, decide los temas que se van a tratar. Acá en el Pleno todos tenemos los mismos derechos. Por ende, señor presidente, ahí está la muestra palpable de la necesidad. Un minuto adicional, congresista Arce. Gracias, señor presidente. Acá en el Pleno tenemos la necesidad de desenvolvernos en igualdad de condiciones, con nuestra voz, con nuestro voto, pero existen espacios dentro de la práctica parlamentaria que nos permite esa participación. No podemos tener ningún tipo de desventaja, menos por haber disentido, menos por haber tenido una voz discrepante. Yo termino, señor presidente, volviendo a exhortar a cada uno de los congresistas
haciendo un llamado de conciencia a pensar seriamente si este proyecto de ley que han propuesto, independientemente de la posición política, los va a cooptar, les va a quitar la libertad de actuar en función de la representación de la población que hemos sido elegidos. Cuando se sanciona a un congresista, señor presidente, finalmente se está sancionando también al pueblo que lo representa, porque no existen mecanismos que nos ayude a representar a esa población. Ahí es donde tenemos que abordar de lleno esta reforma electoral que nos permita garantizar una verdadera representación. Pensemos, congresistas, está en nuestras manos la responsabilidad que tenemos frente a la población. Gracias, congresista. Solamente recordar que yo les estoy dando desde la mesa los tiempos como grupo parlamentario Nuevo Perú, y es más, en la siguiente junta de portavoces ustedes van a participar. Creo que ya hemos sido claros y el oficial ya ha hecho las acciones correspondientes desde el primer momento que entró en vigencia la sentencia. Tiene la palabra, no hay nada en debate, congresista, tiene la palabra el congresista César Villanueva, 10 minutos APP. Presidente, ¿me permite? ¿Cómo no? Hace un minuto la interrupción al congresista. Le agradezco, señor presidente, la precisión, pero esto no es un tema del Nuevo Perú, esto no es un tema personal, esto es un tema de principios, es un tema de necesidad de la democracia, congresistas. Cuando hemos entrado, hemos recibido un PIN, es el Día de la Democracia, y la democracia significa representación, la democracia también significa escuchar a las minorías. La democracia no es imposición. Yo les pido y les vuelvo a exhortar esa necesidad de reflexionar bien a la hora de votar este proyecto de ley. Nos debemos a nuestra población. Y no repitamos la historia, no tratemos de atentar contra el Tribunal Constitucional. Yo recuerdo muy bien mis épocas de universitario en el año 97, cuando salimos a las calles, cuando sacaron a los miembros del Tribunal de Garantías Constitucionales. Que no se repite esas historias. Tenemos que mirar el futuro con optimismo, pero aprendiendo de ese pasado. Respetemos la institucionalidad del país.